Muy bien, el tema de hoy es: se multiplicará la ciencia. Se multiplicará la ciencia. El ser humano que fue creado y se le otorgó que administre toda su creación en la tierra, también será castigado el rebelde y desobediente. Para el ser humano, la señal más notoria será cuando se multiplique la ciencia. Jesús el Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es muy importante, hermano, que nosotros recordemos que Dios Todopoderoso le entregó la administración de toda la tierra al ser humano, solamente al ser humano, al hombre y a la mujer, a nadie más. También, de la misma manera, todos aquellos que obedecen van a tener la recompensa que el Señor les da. Pero todos aquellos que no obedecen también van a tener su castigo. No hay dónde perderse. Ya está establecido. Por eso, claramente señala que Jesús el Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo lo que Jesús ha creado, estamos hablando de los cielos y la tierra, todo lo que Él ha creado y todo lo que existe en los cielos, lo que existe en la tierra y lo que existe debajo de la tierra, todo lo que Él ha creado, Él lo sustenta con la palabra de su poder. Es decir, Jesús es el creador de los cielos y la tierra. Por eso muchos, al no conocer la palabra de Dios, consideran que Jesús es un ser humano, un maestro, un sabio, un profeta, uno que apareció, que nació de una virgen. Así lo consideran. Pero en ningún momento lo consideran a Jesús como Dios Todopoderoso. Cuando decimos Dios Todopoderoso, significa claramente no tuvo padre, madre, ni nació de un vientre. Dios Todopoderoso, creador, Él solo es. Él es. Por eso cuando la palabra del Señor nos dice yo soy, Él dice yo soy. Significa que Él es todo, un principio es un fin. Él está en todo. Por eso hay muchas veces las personas tienen una confusión y piensan que Dios no está aquí en la tierra. Ese es un error. Jesús está aquí en la tierra todos los días, las 24 horas del día. Y también está en los cielos. Es decir, está en toda su creación. No es que está durmiendo, está trabajando o está haciendo una actividad y se ha descuidado de otra actividad. No es así. Por eso bien claramente dice Jesús el Cristo sustenta. Es decir, que Él es el que sustenta. Él es el que lo tiene. Él es el que lo agarra. Jesús es lo que sostiene toda su creación. ¿Y cómo lo sostiene? ¿Con las manos? ¿O con algo que necesita apoyo, como dicen muchos? Denme un punto de apoyo y moveré todo. Si es necesario, puedo mover el mundo, pero denme un punto de apoyo. Jesús no necesita eso.
Él es el que sustenta, Él es el que sujeta. Y no es como uno piensa que sujeta con sus manos, no es así. Él sustenta y sujeta con su palabra. Su palabra de su poder. Es eso lo que hay que entender. En otras palabras, hermano, hermana y todos aquellos que están escuchando, Dios Todopoderoso ha creado todo. Así que todo, si usted habla de la rueda que hasta ahorita no saben quién ha creado, Dios Todopoderoso ha creado todo, la rueda, lo que usted conoce, todo. Y usted dice, pero eso ha sido pues años, ahora estamos con la tecnología. Oiga, todo ha creado, todo. Lo que usted le llama ciencia, lo que usted le llama tecnología, lo que usted le llama técnica, lo que usted le llame, Dios Todopoderoso lo ha creado. Y si usted estudia la palabra de Dios, claramente dice, en el tiempo establecido, en cada tiempo establecido por Jesús, existía tecnología, ciencia, técnica, lo que usted quiera entender. Y para otro tiempo era distinto, diferente. Si quieren usted un ejemplo, usted puede decir siglo XXI usamos el cemento. ¿Para qué? Para construir, cuando sea 100 pisos, se sostiene, se sujeta, se pega, lo que usted quiera. Años atrás había otra ciencia y otra tecnología en el cual se edificaban igual, de la misma manera, pero ya no como usted conoce el tamaño de un ladrillo, de 6 huecos, de 4 huecos, de 21 huecos, lo que usted quiera entenderlo. Pero se construía con piedras grandes, tanto en altura como en espesor, que tenían un peso mucho mayor al que nosotros en esta época, en el siglo XXI, manejamos. ¿Cuál ha sido sus herramientas? ¿Cuál ha sido su tecnología? ¿Cuál ha sido su ciencia? En esa época, hasta ahorita, nadie lo sabe. La palabra de Dios es bien clara. Él expone, la palabra de Dios expone lo que Jesús ha creado en cada tiempo. Y el siglo XXI no está alejado de eso. La tecnología que usted conoce en este siglo XXI, que usted abre la boca, los celulares, mira la inteligencia artificial, todo es obra de Jesús. No es obra del ser humano. Eso usted tiene que entenderlo y comprenderlo. Muchas veces dicen, antes no había cómo comunicarse. Ahora existe. Podemos comunicarnos de aquí a la China, o de aquí a Canadá, o de aquí a Australia. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios se establece desde Génesis hasta Revelaciones que Jesús el Cristo creó todo, absolutamente todo. Jesús el Cristo creó la ciencia, así que ningún hombre hizo ciencia, pero el hombre tomó la autoría de lo que no es de él, recibiendo parabienes que no le corresponden. La ciencia es de Dios Todopoderoso. Muy bien.
Ahora usted está entendiendo y comprendiendo, hermano, hermana, que la palabra de Dios es clara, tanto desde Génesis hasta Revelaciones, que la ciencia le pertenece a Jesús, no al ser humano. Muchas veces dicen, no, el ser humano ha construido, no es así. Si usted se da cuenta que hasta este siglo XXI, los supuestos científicos no pueden definir cómo se ha construido la rueda o quién lo ha creado. Y también los supuestos científicos necesitan un punto de apoyo para hacer mover cualquier cosa. Y los supuestos científicos no pueden hacer el movimiento infinito. El movimiento infinito no pueden hacerlo. Le es muy difícil a las personas, a los supuestos científicos, a realizar un movimiento científico. O digo, un movimiento infinito. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso muestra al mundo entero, al ser humano, cómo llegan a adquirir sabiduría. Cómo el ser humano llega a adquirir sabiduría. No es que la sabiduría del hombre viene por el hombre, es decir, sea varón o sea mujer. Leamos Éxodo capítulo 31, verso 11. Éxodo capítulo 31, verso 11. No se olvide, nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. Y habló el Señor a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Ahora escuche. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Ahí está. Lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Para qué? ¿O en qué? En sabiduría y en inteligencia. ¿Está entendiendo? ¿Qué más dice? Y en ciencia. Y en todo arte o artificio. ¿Qué dice? ¿Para qué le ha dado el Espíritu Santo? Le ha llenado con el Espíritu Santo a esa persona para que tenga sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte. Para inventar. ¿Me está escuchando? Para inventar invenciones, para obrar en oro y en plata y en metal, y en arte de piedras para engastar, y en arte de madera para obrar en toda obra. ¿Hasta ahí entendió, hermano, hermana? El Espíritu Santo ingresó en esa persona, lo llenó completamente de sabiduría e inteligencia y de ciencia y en todo arte. En otro lugar dice en todo artificio. Entonces no es el hombre el que crea. Por eso dice, ¿para qué? Para que invente invenciones, es decir, que invente todo. Y no es por obra del hombre que va a inventar, es por el Espíritu Santo.
¿Está entendiendo? Así que toda la ciencia de épocas anteriores, como la época actual del siglo XXI, no es que el hombre ha creado el celular, o la tecnología está avanzando, o la ciencia, no. Dios mismo ha creado la ciencia. Dios mismo ha creado la tecnología. Dios Todopoderoso lo hace todo. El hombre no. ¿Entienden, no? Por eso claramente nos explica su palabra cómo Dios Todopoderoso da inteligencia, sabiduría y ciencia de un ser humano. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. No es por su propia voluntad, yo voy a crear las ruedas, la llanta, un auto. No es así. O un robot. No es así. El ser humano nada crea. Nada inventa. Es a través o por medio del Espíritu Santo para que el hombre pueda hacer ciencia. Miren qué nos dice en el verso 6. Y he aquí que yo he puesto con él, dice, a Oliab, otra persona, hijo de Asimac, de la tribu de Dan, que dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. En otro lado dice, y he puesto sabiduría en el alma de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Si usted analiza el templo que ha hecho Moisés, no ha sido por él. Él ha hecho en obediencia a Dios, pero a través del Espíritu Santo, para que el ser humano, cuando esté lleno del Espíritu Santo, haga eso. Si usted llega al templo, cuando empezó a creer ya el templo que se conoce, cuando lo hizo Salomón, que eso está escrito en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 13, Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 13, y envió el rey Salomón, e hizo venir de Tiro a un Hiram, el cual era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, y su padre había sido de Tiro, que labraba en metal, que dice, lleno de sabiduría y de inteligencia, a saber, en toda obra de metal. Este vino al rey Salomón e hizo toda su obra. ¿Se está usted dando cuenta, hermano, hermana, que es a través y por medio del Espíritu Santo que el hombre o la mujer crea, inventa? No es por el hombre mismo, sino tiene que estar lleno del Espíritu Santo para crear o inventar. Tiene que tener al Espíritu Santo para crear o inventar. Por eso desde el principio, cuando hablamos la palabra o el término principio, ningún creado puede establecer ese tiempo. Cuando Dios dice, yo soy el principio, nadie sabe en qué tiempo es. Nadie ha determinado, peor el fin. Tanto el principio y el fin, nadie puede determinarlo, ningún ser humano.
Ningún ser humano. Por eso el ser humano tiene que darse cuenta que es muy limitado. Todas las creaciones y demás otras cosas, invenciones, solamente va a ser en función a la voluntad de Dios. Por eso desde el principio Jesús el Cristo proporcionó la evidencia de su creación. Dios Todopoderoso enseñó al creado que es limitado. Usted ahora ya está entendiendo, hermano. Todo lo se hace mediante el Espíritu Santo. Oiga, cuando usted tiene una situación, un problema, y le dicen tiene que responder, ya sea de forma verbal o de forma escrita, es el Espíritu Santo que va a venir donde usted y le va a empezar a escribir, o si no, va a empezar a hablar, y todo el mundo se va a admirar. Es por eso, hermano, cuando los perversos, los dañinos, los que tienen maldad, los hijos del diablo, cuando empiezan a atacar a un hijo o hija de Dios, los quieren llevar a un camino que les digan sí o no. Es decir, que tengan una respuesta del sí o no. Pero no pueden decir no sé. El perverso, el maligno, lleva al hijo o la hija de Dios a ese camino para que diga sí o no. Si dice sí, le cortan la cabeza. Le dice no, le cortan la cabeza. Es decir, si diga sí o diga no, igualito le van a cortar la cabeza. Y usted dice, ¿cómo? ¿Cuándo ha sido eso? Está escrito en la palabra de Dios. Cuando al Señor, a Jesús, a nuestro Dios Todopoderoso, le hacen la pregunta: ¿podemos pagar impuestos al César? ¿Podemos pagar impuestos al emperador César? Miren, usted como ser humano podría haber dicho sí, hubiera dicho no, porque el maligno a eso estaba llevando. Así o no. Por eso Dios Todopoderoso enseña al Hijo o la hija de Dios que solamente por medio del Espíritu Santo uno puede responder, ya sea de forma verbal o de forma escrita. Por eso Jesús les respondió: denme una moneda. Oigan, el primer aspecto es una locura. Yo no le he dicho nada de la moneda. Yo le he preguntado si hay que pagar los impuestos al César. Eso es lo que he preguntado. Y responde: denme una moneda. Dios Todopoderoso enseña al Hijo y la hija de Dios las estrategias del Espíritu Santo. Cuando Jesús le dijo denme una moneda, rompió todo el esquema. Rompió la expectativa de los malignos. Los rompió. Por eso ellos, cuando escucharon denme una moneda, para ellos era algo extraño. Empezaron a mover la cabeza y, bueno, pues, ¿qué es este loco lo que está pidiendo? No estás respondiendo la pregunta. Dios Todopoderoso enseña a responder para aplastar al enemigo, para aplastar al maligno. Entiéndanlo. Todos se miraron.
Y el maligno, el que hizo la pregunta, movió la cabeza al otro para que le entregue una moneda. Ahí uno se da cuenta de dónde viene la maldad. Satanás mismo queriendo engañar, queriendo dañar. Pero Satanás mismo también sale avergonzado y sale aplastado. Porque Satanás y los demonios no saben nada. Por eso, deme una moneda. Rompió el esquema. La expectativa se cayó. Y ahora viene la respuesta. Mire la estrategia de Dios Todopoderoso. No hay un Dios como Jesús. Porque un ser humano hubiera respondido a esa pregunta sin darse cuenta que si iba a decir sí o iba a decir no, igualito les cortaban la cabeza. Por eso Dios Todopoderoso sabe las intenciones de toda su creación. Sabe las intenciones que están en el corazón del ser humano. Lo sabe perfectamente. Y sabía perfectamente que con la maldad que han hecho esa pregunta, si podían pagar los impuestos al César, sabían perfectamente, dice sí, lo cortamos, el pueblo lo va a matar. Y si dice no, los romanos lo van a matar. Miren, hermano, cuando dijo Jesús, deme una moneda, una estrategia del Dios Todopoderoso para quebrantar la expectativa de los perversos, para destruir, romper esa expectativa de los perversos. Ellos quieren saber la respuesta. Pero es una locura, este es un loco. Ha pedido una moneda, oiga. Pero Dios Todopoderoso es Dios. Nadie puede burlarse de Él. Rompió la expectativa al pedir una moneda. Y todavía la segunda estrategia para seguir rompiendo la expectativa de los perversos, ¿qué dijo? ¿De quién es esta imagen? Oiga, miren las estrategias, por eso hay que estudiar correctamente la palabra de Dios. Rompió otra vez este loco, che. Se pasó. Primero pidió una moneda. Y ahora dice de quién es esta imagen. Miren, hermanos, hermanas, Dios Todopoderoso nos enseña a nosotros. Cuando la perversidad quiere atacar al hijo o la hija de Dios, el Espíritu Santo viene donde ese hijo o hija de Dios y le da las estrategias para responder y destruir al perverso, al maligno, para aplastar a Satanás y a los demonios. Miren, hermano, cuando Jesús dijo, deme una moneda, hasta los demonios y Satanás estaban perdidos. Y cuando dijo, ¿de quién es esta imagen? Más perdidos todavía Satanás y los demonios. Confundidos completamente. Completamente confundidos.
Y si usted analiza la palabra de Dios, estaban tan locos los demonios que entre ellos se empezaban a morder, que entre ellos se empezaban a lastimar. Una locura. Las tinieblas alborotaron contra sí mismos. Todas las tinieblas empezaron entre ellos a atacarse, porque estaban preparados para destruir. Pero las estrategias de Dios son poderosas, que nadie puede entender, ningún creado puede entender. Entiéndalo. Ningún creado. Cuando dijo, deme moneda, y empezaron a revolotear en las tinieblas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no dice la respuesta? Que diga sí o no, rápido que diga. Las tinieblas empezaron a alborotar. Cuando dijo de quién es esta imagen, peor empezaron a alborotarse. Es decir, dijo la respuesta. Den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ese momento, ¡pah!, fueron aplastados todos los demonios y Satanás. Fueron aplastados, hermano, hermana. Es como tener un pie tan gigante que a los demonios y a Satanás los ha visto como así tan chiquititos y los aplastó. Quedaron aplastados todos los demonios y Satanás. Por eso, hermano, hay que estudiar la palabra de Dios. Hay que entender y comprender. Hay que tener la revelación del Espíritu Santo. Muchos no han explicado lo que ahorita le estoy explicando a usted. Es por la revelación del Espíritu Santo, en ese momento, el suceso que ha ocurrido. Como Dios Todopoderoso, tanta sabiduría, tanta inteligencia, van a quererlo tentar, nada menos que un ser humano o un creado. Satanás y los demonios no pueden tentar a Dios. Por eso, hermano, han sido aplastados. Por eso usted no tiene por qué preocuparse. Por eso usted tiene que entender que usted es un hijo, hija de Dios. En cualquier circunstancia que hable, usted tiene que tener las respuestas. Y el valor y la valentía le va a dar el Espíritu Santo. No le va a dar usted, yo soy forzudo, soy fornido, tengo fuerza, no es, o tengo conocimiento, no es así. Solamente le va a dar el Espíritu Santo para que usted vea cómo es aplastado Satanás y los demonios y todos los perversos. Físicamente, los perversos que hicieron esa pregunta salieron avergonzados, porque el pueblo gritó: gloria a Dios. El pueblo habló. Dijeron: no saben nada estos religiosos. No saben nada estos perversos. Han sido avergonzados físicamente.
todos los perversos. Entiéndelo. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso tiene que llenar con el Espíritu Santo al ser humano para que pueda crear o inventar o hacer invenciones. Nada más. Y el ser humano que se lo agarró, yo he creado esto o he creado el otro, muy bien, le espera el lago de fuego. Porque la obra no es del ser humano, es del Espíritu Santo. Entiéndalo. Entiéndalo. Es lo mismo como sucede con los científicos que empiezan ellos a vanagloriarse lo que han hecho. Es lo mismo con aquellas personas que dan los mensajes de Dios. Los mensajes de Dios, nadie puede decir, yo he dado un excelente mensaje. Oiga, se han convertido 5,000. Su vanagloria a ese que ha dado el mensaje, lago de fuego. No hay más. No existe. Oh, yo he creado templos. Miren mi templo. Entran apenas 200,000 personas. ¿Qué tal esa? Han creado templos para 200,000 personas. Hay un templo que llega al 1,000,000 de personas. Vean eso ustedes en internet, van a encontrar. Oiga, 200,000 personas. Oiga, un estadio llega a 50,000, le llegará a 80,000 personas. Ahora imagínense, para 200, son 3 estadios gigantescos. Por eso, hermano, Dios Todopoderoso va a dar el pago a aquellos que se alaban a sí mismos. Que dicen, yo lo hice. Por eso el hijo y la hija de Dios tiene que ser valiente. Y no es su valentía por ser humano. Es valiente porque tiene al Espíritu Santo. Ningún ser humano puede ser valiente por sí solo. Un ser humano es valiente porque está el Espíritu Santo en él. No es más. No, aquí existe un ser humano, soy Superman o soy muy valiente. No existe eso. Un superhombre no existe. Solamente existe la valentía en el ser humano por el Espíritu Santo, nada más. Como ahora estamos viendo de la ciencia, ahora usted está entendiendo que el ser humano, porque está con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, puede crear, puede inventar, puede innovar. Todo puede ser, pero no por sí solo. Entiéndalo. Por eso el ser humano es muy limitado. Muy limitado. ¿Qué dicen? Oh, el cerebro del hombre apenas está llegando a utilizar su cerebro en un 5, en un 10 y han llegado hasta el 20%. ¿Qué será si usamos el ser humano, su cerebro, al 100%? No es así. Se han inventado eso. El ser humano utiliza su cerebro al 100%.
el 100% de acuerdo a la creación de Dios. Y el Espíritu Santo, el Espíritu que usted tiene, porque nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, el Espíritu que usted tiene la actividad que usted va a realizar. Usted puede ser carpintero, albañil, chofer, ingeniero, médico, cualquier otra profesión. Es porque el Espíritu Santo está en usted para que sea esa profesión. Y usted utilice esa profesión conforme al Espíritu Santo le va a guiar. Uno dice, bueno, tenía una profesión X, pero ahora me he dedicado a ser vendedor. Muy bien. Dios le ha permitido a usted tener esa profesión y Dios le ha permitido a usted que sea un buen vendedor, un excelente vendedor. Por eso, hermano, esos famosos, entre comillas, motivadores que llegan a toditos los jóvenes, y peor todavía cuando salen en las redes sociales para que te hagas rico de la noche a la mañana, es puro engaño. Los apologistas, es un engaño. Por eso, hermana, solamente usted tiene que tenerlo al Espíritu Santo y usted va a tener sabiduría, va a tener ciencia, va a tener inteligencia. Solamente por el Espíritu Santo. Un hijo, hija de Dios que dijo, yo me levanto a orar, pero oro para que el Señor me llene del Espíritu Santo, para que con la sabiduría, la inteligencia y la ciencia que me dé, pueda ayudar a las personas, pueda conversar a las personas, pueda enseñar yo a las personas que Dios es real, que Dios existe, que Dios es principio y fin, y que Jesús es mi Salvador. Entiéndalo. Por eso, hermana, solamente es por el Espíritu Santo que el ser humano puede tener sabiduría, inteligencia y ciencia. Entiéndalo. Entiéndalo. Entienda. Muchos perversos de todos los niveles, ya sea en el trabajo, ya sea en las universidades, en donde sea, empiezan a poner piedras para que no avancen. Los que necesitan trabajo les ponen piedras duras para que hagan cualquier barbaridad. Y recién pónganse a trabajar. Aquellos que están en educación, en universidad o en especialidad, en lo que sea, igual les ponen. Pero sepan bien que todas esas personas, obrando perversamente, abusando de su autoridad, es seguro que van a estar en el lago de fuego. Y todas aquellas hijas de Dios que están avanzando y les ponen piedras, ya no lograron alcanzar al lugar que querían alcanzar. Dios les da nuevo camino, donde les da gran victoria. Entiéndalo. No porque te han rechazado en el trabajo ya no vas a tener trabajo. No por lo que te botaron del trabajo ya no vas a tener trabajo. No por lo que no estás ejerciendo tu profesión ya se perdió tu profesión. No es así. El hijo y la hija de Dios tiene que entender perfectamente que solamente es por la voluntad de Jesús.
no es más. Es la voluntad de Jesús. Es la voluntad del Dios Todopoderoso que usted va a estar siempre adelante. Y nunca se olvide, jamás se olvide, hermano, hermana, la edad que usted tenga. Usted tiene que agarrarse, confiar y creer en la palabra de Dios. Jesús es el único que le va a dar a usted abrigo y sustento. Entiéndalo. Solamente Dios Todopoderoso a usted le va a dar abrigo y sustento. Añadidura, victoria. Entiéndalo. Entienda. Va a ser añadido la victoria. Pero usted nunca se olvide que va a tener siempre, usted y todos sus descendientes van a tener abrigo y sustento. Abrigo, bienes, si usted quiere entender, casa, comodidad, vehículos, sustento, cada mes, mensualmente, quincenalmente, semanalmente, lo que usted quiera entenderlo. Va a tener su economía fuerte. Su economía de usted va a ser fuerte. Entiéndalo. Entienda. Dios es Dios y uno tiene que saber quién es su Dios. Dios no tiene un tamaño chiquitito o grande. Dios es Dios que ocupa todo el infinito, que ni siquiera nosotros lo conocemos. El principio y el fin es lo que Él ocupa. Y todos los que están dentro de Él, del principio y el fin, toditos son bendecidos. Entiéndalo. Un hijo, una hija de Dios, siempre es bendecido. Entienda. Por eso el hijo y la hija de Dios no haga daño, ni se ponga a vengarse. No empiece a vengarse. No, este me ha robado mi dinero, este me ha quitado, este me ha engañado, este me ha hecho daño y quiera usted vengarse. No es así. El Señor es claro. Mía es la venganza. Y oiga, la venganza de Dios. Si los Satanás, los demonios tiemblan y el ser humano no va a temblar, la venganza de Dios es temible, dice la palabra del Señor. La ira de Dios es temible. Y la palabra temible no hay definición. No existe una definición. Porque nadie cayó al castigo lo que Dios castiga. Entienda. Por eso, hermano, usted sepa quién es su Dios. No sepa quién es su jefe humano o su superior humano, que usted lo puede dominar a usted, lo puede controlar, lo puede presionar, le aprieta el cuello, le suelta el cuello, hace lo que le dé la gana. No tiemble usted a la carne. Usted confíe en Jesús. Porque el ser humano es igual que usted. La diferencia es que usted está
en un cargo, por decirle, llamarlo así, un cargo bajo, y el otro supuestamente está en un cargo alto, no significa que tiene poder. No tiene nada de poder, es un humano común y corriente. Entienda. Muchos dijeron, yo he sido presidente, nadie a mí me hace daño. Mentira. Estudie historia universal, estudie la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Le voy a poner un ejemplo. Un rey que medía casi 3 metros, que tenía su cama tan grande que era casi que de 4 metros, 5 metros. Ancha su cama. Cuando se levantaba todo el mundo le temblaba. Pero cuando llegó la justicia de Dios, ese hombre dice que empezaba a temblar. Temía. No sabía qué hacer. Cuando solamente sintió el filo de la espada y su cabeza voló. Entienda. No existe un ser humano con poder. No existe. Presidentes, reyes que han aparecido hace años, en la actualidad y hace años, tiemblan, porque es un ser humano. Por eso usted que está trabajando y el carguito que usted tiene es, como decir, el más inferior, no se preocupe. Y el otro abusivo que está en el cargo superior y está abusando, no se preocupe, porque ese abusador, ese perverso, va a tener su castigo. Entiéndalo. ¿Qué ser humano puede decir yo voy a vivir tantos años? ¿Qué ser humano puede decir yo no me voy a enfermar? ¿Qué ser humano puede decir no puedo morir? ¿Qué ser humano puede decir qué va a ser de su futuro? ¿Qué ser humano puede hablar del mañana? Hoy es domingo, mañana es lunes. ¿Qué ser humano puede decir mañana voy a ser rojo, amarillo y verde? Ningún ser humano. Aun cuando usted se crea que está de presidente o está en una empresa que su cargo es grande, alto, que nadie lo puede alcanzar. No es así. Estudie la palabra de Dios. El Señor, ¿qué dice en su palabra de Dios? A todos los soberbios y altivos Dios los va a humillar. Entiéndanlo. Todo soberbio y altivo es humillado por Dios. Y siempre ha sido así y siempre será. Entiéndalo. Ese es mi Jesús. Entiéndalo. Conozca a su Jesús. Conozca al Dios verdadero. Y esté con su Dios verdadero, Jesús el Cristo. Por eso en ningún momento el ser humano puede responder a muchas preguntas tan sencillas para Dios, pero para el hombre es imposible responder. Por ejemplo, ¿cómo creó Dios Todopoderoso todo lo que existe? Y los ridículos que respondieron, el Big Bang. La energía, 2 choques de 2 cuerpos. Oye, para empezar, ¿quién ha creado esos 2 cuerpos? ¿Quién ha creado? ¿Quién ha creado que en un choque puede existir energía? No responden, pero hablan.
Hablan cada mentira, cada engaño, como el dinosaurio y el prehistórico. Y ellos mismos se contradicen porque los dinosaurios han vivido 3 millones de años y el ser humano apenas apareció a los 6 millones de años. ¿En qué momento han tenido comunicación? Oigan, no se entienden ni ellos mismos. Puede ser contado la arena del mar que está a la orilla. Puede ser contado la arena del mar que está en la orilla del mismo mar. Oiga, no pueden. No pueden. Hermano, muchos científicos no pueden determinar por qué en el mar en algunos hay arrecifes que le llaman, es decir, piedras grandes. Y en otros lugares hay arena. Y el mar no puede pasar eso. No pueden determinar. Y cuando se les dice, ¿pueden contar las arenas del mar? No pueden. No saben. Peor decirle a los científicos, a ver cuántas estrellas hay. Y se inventan 1 billón. Se inventan diciendo cantidades. Pero jamás lo han verificado. Nunca lo han verificado. Por eso no pueden determinar también cuál es el número de los que confían en Jesús, el Cristo. En la tierra dicen, estos son la minoría. Pero jamás han establecido la cantidad de personas que confían en Jesús el Cristo. Hasta ahorita, siglo XXI. ¿Cómo se mantienen los planetas? Empiezan a hablar de Alejandría, empiezan a hablar de Grecia, empiezan a hablar de fulano, de la mengana. Antes, hermanos, después de el siglo III, querían saber cuál era el movimiento de la Tierra. ¿Cómo se movía alrededor del Sol? Y decían en círculo. No encontraban la respuesta. No encuentran. Ahora se conoce que la Tierra no se mueve en círculo alrededor del Sol. Ahora se conoce que la Tierra se mueve como una elipse alrededor del Sol. Y usted ya sabe que es una elipse, ya sabe que se llaman focos. Nada pueden definir hasta la fecha. ¿Cómo todos los ríos van al mar y el mar no se llena? Miren, hermanos, en cada lugar dicen, tenemos 500 ríos subterráneos. Tenemos 200 ríos externos allí en la superficie. ¿Dónde inicia? ¿Dónde nace un río? ¿Dónde termina un río? Y la palabra dice claramente, dice, como todos los ríos van al mar, es decir, todos los ríos desembocan en el mar. Y el mar no se llena. Es decir, miren las preguntas que el ser humano no puede responder. Peor aún cuando dicen, de donde los ríos vinieron,
allí retornan para volver. ¿Qué tal esa? Es un ciclo entonces. El río llega al mar, del mar pasa, ¿por dónde irá? Otra vuelta va y vuelve al río. El nombre que le ponga. Río Madre de Dios. Ya, listo. ¿Dónde va? ¿Dónde termina? ¿Dónde empieza? Y la palabra de Dios dice, donde llegan, vuelven a retornar de donde vinieron. ¿Está entendiendo? ¿Qué más dice? ¿Pueden establecerse con exactitud la forma de la tierra? Hasta ahorita no pueden. El diámetro de la tierra, han calculado, son tantos miles de kilómetros. Muy bien. Eso es todito, dice Dios. Pero no saben exactamente, ¿es redonda la tierra? ¿O es ovalada? ¿Cómo es? No hay una definición. ¿Cómo cuelga la tierra sobre nada? Esos no saben. ¿Saben qué? Hablan de la gravedad. Hablan de la atracción. Que si no está el sol, van a desaparecer los planetas. Porque el sol, mediante una gravitación solar, entre comillas, se mantienen en un solo ritmo, en una sola distancia. No es así. Por eso no saben cómo definirlo. Ni han definido hasta la fecha, hermanos y hermanas, cómo nosotros aquí en la tierra, nosotros vemos la luz del día. Que en los otros planetas no existe. Muy bien. Por eso en Daniel 12:4 dice, se multiplicará la ciencia. Se va a multiplicar, va a haber avances científicos. El ser humano no sabe cómo aumentará la ciencia, pero sí habla falsedad, expresando la existencia de extraterrestres que le ayudan en la ciencia, y son estos extraterrestres que se llevarán seres humanos, pero en ningún momento responde de dónde salieron esos extraterrestres. ¿Quién los creó? De esta manera se hacen rebeldes y desobedientes de la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Hablan de extraterrestres, pero nadie sabe quién los ha creado esos bichos. Porque no existe. Solamente hay ángeles y hay seres humanos. No hay más. Y en la tierra, como dice la palabra de Dios, hay cuadrúpedos, hay aves y hay reptiles. Bien claro. Pero ¿quiénes van a permanecer? Ángeles y seres humanos. No hay más. Tierra, planeta, sol, luna, estrellas, no va a existir. ¿Entiéndanlo? Por eso Jesús estableció que la ciencia se aumentará. Es decir, Jesús el Cristo multiplicará la ciencia. ¿Cuándo? Desde el principio. Ahí está. No es que el año 100 antes de Cristo no había nada de celulares. Oiga, tenían otra tecnología y otra ciencia que usted no conoce. Tal como lo confirma en Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Jesús, entendidas para la creación del mundo, es a saber, por las cosas que son hechas, se ven como son su eterna potencia, poder y divinidad, para que queden sin excusa.
hija de Dios. Todo lo que usted ve es por el poder de Dios. Así que no vea, hay esa camarita, hay ese celular, ahora está más moderno. Antes yo tenía mi celular que era un ladrillo, ahora ya parece mi celular, parece una plumita. La tecnología, la ciencia va a aumentar. La ciencia va a aumentar. Antes usted no conocía que era una inteligencia artificial. Ahora, siglo XXI, se está hablando todo el rato una inteligencia artificial. Y el mundo, es decir, los incrédulos, están asustados por la inteligencia artificial, o si no es por la ciencia, aumentará. Pero el hijo y la hija de Dios está gozoso, porque cuando la ciencia aumenta es la señal, el aviso del Dios Todopoderoso que Jesús viene por su iglesia. Entiéndalo. La ciencia está aumentando. Es una señal establecida por Dios para que el hijo y la hija de Dios esté firme, se arrepienta constantemente para permanecer firme en Jesús, para que confíe más en Jesús. Por eso la ciencia aumentará. Ahora usted ya sabe las respuestas de Daniel capítulo 12 versículo 4 cuando dijo la ciencia aumentará. Es una señal clara para todos los hijos e hijas de Dios que Jesús viene por su iglesia. Jesús viene por su amada. Por eso usted que es hijo o hija de Dios tiene que entender y comprender que la señal clara, cuando la ciencia aumenta, es que usted dice Jesús viene ya. Mi Dios Todopoderoso viene ya. Viene por mí. Viene por todo hijo, hija de Dios. Entiéndalo. Entiéndalo. Por eso el hijo y la hija de Dios se goza cuando la ciencia aumenta, porque sabe que su amado ya está muy cerquita para recoger a su amada esposa, su iglesia, para otorgarle vida eterna. Gloria a Dios. Las condiciones actuales son cada vez más alentadoras para el hijo y la hija de Dios, para que se arrepiente y confíe mucho más en Jesús el Cristo. Es importante aceptar que la ciencia es dada por Jesús el Cristo, el creador de los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. La bondad de Dios está en todo momento, y con la ciencia que aumenta impulsará que los tibios tomen su decisión. ¿Está entendiendo? Hasta para los tibios sí la ciencia aumentará, porque ellos van a definir ser fríos o ser calientes. Y para los hijos de Dios, a gozar, a danzar, a seguir agarrándose de Jesús. Esté donde esté, yo no voy a caer en la corrupción, yo no voy a caer en el pecado nuevamente, yo me voy a arrepentir y voy a seguir a mi Jesús. ¿Qué diferencia ante el mundo incrédulo que tiene miedo? La inteligencia artificial ahora nos van a quitar nuestra identidad, nos van a quitar nuestra voz, nos van a quitar nuestra apariencia. Muertos van a tener que hablar. Tienen miedo de que la ciencia está aumentando. No es así para el hijo y la hija de Dios. El hijo y la hija de Dios va a estar gozoso, alegre, porque Jesús viene ya. Jesús viene ya. Eso tiene que entender usted. No esté preparado y estar listo para atender a sus problemas o a la situación que tenga. Usted debe estar listo para recibir a su Dios Todopoderoso.
Entiéndalo. Hay poder en Jesús. Todas sus situaciones o problemas, como usted quiera entenderlo, se solucionan ya. Por eso el hijo o la hija de Dios está listo para recibir a Jesús. Entienda. Por eso los perversos están danzando, queriendo dañar. Mire lo que dice la palabra de Dios para esos perversos. Salmos capítulo 11, versículo 6. Salmos capítulo 11, versículo 6. Lloverá sobre los malos. ¿Qué cosa va a llover? Lazos, fuego y azufre y viento de torbellinos será la parte de su vaso. Imagínense, hermanos. Si usted cuando lea Salmos capítulo 11, versículo 6, se va a desanimar de ser perverso. Porque los perversos van a estar, les va a llover fuego, azufre, torbellinos. Imagínense. Por eso Dios Todopoderoso es Dios y nadie se va a burlar de Él. Todos aquellos brujos, aquellos que hacen desdoblamiento, que aparecen en Irlanda, aparecen en Australia, aparecen donde quieran aparecer, es sueño, mentira, engaño. Tengan cuidado esas personas, si no se arrepienten van a estar en el lago de fuego. Cambien. Dios está dando la ciencia que se aumentará. La ciencia se está aumentando cada día que pasa, cada segundo que pasa. Dios está aumentando la ciencia y está diciendo claramente: ya vengo pronto, ya estoy de venida, ya falta poco, voy a recoger a mi amada. Y usted dijo: hija de Dios, ¿cuál de los dos vírgenes va a ser usted? ¿La prudente o la imprudente? ¿Qué virgen va a ser usted? Hijo, hija de Dios, ¿va a ser prudente o va a ser la imprudente? Si usted tiene al Espíritu Santo, es prudente y lo va a recibir a Jesús. Entiéndalo. Por eso Dios Todopoderoso enseña: recibirán su castigo aquellos que no obedecen su palabra. Lo demostró con Adán y Eva cuando no desobedecieron. Cuando desobedecieron fueron echados del Edén. También castigó eternamente a Caín, que mató a Abel. Así también demostró al ser humano que al unirse con un solo pensamiento, desobedeciendo a Dios, fueron castigados por el diluvio. ¿Está entendiendo? El diluvio, un hecho real. Y no creen hasta ahora, siglo XXI. Creen que es un cuento, que es algo irreal. No conocen el poder de Dios. El incrédulo no conoce el poder de Dios. No saben nada de Dios. Pero van a saber el momento, el castigo de Dios. Eso sí van a conocer. Todos los perversos son los incrédulos. Por eso, de la misma manera, Jesús el Cristo castigó a los ángeles que no obedecen, enviándolos a prisiones oscuras. ¿Está entendiendo? Dios Todopoderoso ha castigado a los ángeles que han desobedecido. Y el hombre desobedece, piensa que va a estar tranquilito. Los religiosos, confundiendo al mundo con sus religiones, piensan que van a estar tranquilitos. No van a estar tranquilos.
También Jesús mostró que los que se rebelan los castigó cambiándoles su naturaleza que adquieran su forma conforme a su rebeldía, odiándose a sí mismos y adquirir su naturaleza maldita, y fueron lanzados a la tierra para ser avergonzados permanentemente y estén bajo los pies del ser humano. ¿Está entendiendo? ¿De quién estamos hablando? De Satanás y los demonios. ¿Ya? Eran ángeles. Satanás un ángel, los demonios ángeles. Satanás un ángel, entre comillas, más avivadito, más que tiene un vivísimo, que los ha convencido con su lengua, sus palabras mentirosas y engañosas. ¿Qué ha hecho Dios? Los castigó. Deformes, conforme a su maldad. Entiéndelo. Ningún creado puede entender en qué momento y cuál es el castigo para el rebelde y desobediente. ¿Está entendiendo? Ningún rebelde va a saber cómo va a ser su castigo, ni en qué momento llegó a ser castigado. ¿Ya? Ninguno, ni Satanás ni los demonios saben en qué momento han sido castigados. Ni aquellos ángeles que han desobedecido a Dios han sido también castigados en prisiones oscuras. Hasta ahorita están ahí. Hasta hoy. Siguen ahí. No pueden salir de ahí. ¿Qué poder tienen? No pueden. Y eso están debajo de la tierra, por si acaso. A los hijos, hijas de Dios les dice, cuando esto corrupto, está hablando Dios al hijo, la hija de Dios, cuando esto corrupto, es decir, su cuerpo, su ser, espíritu, alma y cuerpo, cuando esto corrupto fuera de incorrupción, es decir, nada de pecado, y este mortal fuera vestido de inmortalidad, vida eterna, entonces será hecha la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte, dice, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas a Dios gracia que nos dio victoria por el Señor nuestro Jesús, el Cristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. ¿Está entendiendo? ¿Cuál es el trabajo del Señor que usted tiene que hacer? Predicar. Sí. ¿Qué más? Orar. Muy bien. Sí. ¿Qué más? Y sigue diciendo. El trabajo del Señor que usted tiene que hacer es obedecer su palabra. Ese es el trabajo. Obedecer su palabra. Si el Señor dice, confía en mí, tiene que usted confiar. Usted no puede estar con sus ojos carnales viendo todo negro a su alrededor. Usted tiene que ver con los ojos que Dios le da. Va a haber luz. Va a haber victoria. Va a haber la gloria de Dios. Es lo que nos interesa a nosotros, ver la gloria de Dios. No, eso es lo que existe ya. El Señor nos va a enseñar para ver que es testigo y testimonio, que salen ahí dormido y muerto. He visto esto, dice que el Señor el otro, que aquí, que allá. No es así. No necesitamos profetas, ni necesitamos que vengan muertos, o no necesitamos que las personas resuciten y nos enseñen. La palabra de Dios es clara.
Con Jesús todo está consumado. Nada más se puede aumentar. Con Jesús todo está consumado. Nada más se puede aumentar. Nada se puede añadir y nada se puede quitar. Con Jesús ya está consumado todo. La palabra de Jesús es clara cuando estuvo crucificado. Dijo, consumado es. Y todo hijo e hija de Dios ahora está claro. Solamente para el hijo y la hija de Dios es la palabra de Dios. No necesitamos ahora profetas o que vengan de los muertos y nos quieran decir qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que está pasando. El Espíritu Santo es el que revela al hijo o la hija de Dios y le dice qué es lo que debe hablar. Entiéndalo. No necesitamos que vengan resucitados, muertos, lo que sea. O que venga uno, yo me morí, ahora reviví y yo me encontré con Dios, yo bajé al infierno, me fui al cielo. No hay eso. No existe. Con Jesús todo ha sido consumado y desde Jesús no hay nada que se pueda agregar ni nada que se pueda quitar. Profetas, tengan cuidado. Ya no hay profetas, por si acaso. Entienda. Por eso el poder de Dios nuevamente será manifestado en la tierra y todo ser humano lo sentirá. Que por su rebeldía y la desobediencia Jesús el Cristo quitará en toda la tierra la palabra de Dios. ¿Está escuchando? Nadie podrá oír la palabra de Dios si los hombres y mujeres querrán buscar la palabra de Dios y no la hallarán. Y uno levanta la mano, ¿dónde está escrito? Le respondo al levantador de mano. En Amós, libro de que está en el Antiguo Testamento, que lo han denominado profetas menores. No hay eso. No existe. Amós, capítulo 8, versículo 11 al 12, que dice: He aquí que vienen días, dijo el Señor, en los cuales enviaré hambre en la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, mas de oír la palabra de Dios. E irán vagabundos desde una mar hasta la otra mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. ¿Está entendiendo? Este castigo va a llevar a todos los incrédulos. Es un castigo tan duro para todos los incrédulos. Se van a desesperar para escuchar la palabra de Dios. Y no van a poder encontrar, van a ir al norte, al sur, al este, al oeste, van a ir en avión, en cohete, en naves, en lo que sea. No van a encontrar. No van a tener, van a tener esa hambre y esa sed. Por eso nosotros damos gloria a Dios, porque por lo que nosotros hemos aprendido, la palabra de Dios, su palabra. Siglo XXI, Jesús el Cristo multiplicó la ciencia para que el varón y la mujer se arrepientan antes que sea demasiado tarde. La inteligencia artificial existente es para que comprenda el hombre y la mujer la cercanía a su recompensa o a su castigo. Por eso es el tiempo de arrepentimiento y reconocer a Jesús como su único Dios, Salvador. Lo contrario es rebeldía y su fin es castigo eterno. ¿Entendió? ¿Entendió? Génesis 1:1, ¿qué dice?
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso usted tiene que repetirlo todas las veces. Y confíe y crea que es verdad. Juan 1:10. Jesús en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Jesús y el mundo no lo conoció. Amén.